19 de diciembre de 1944. El bosque de las Ardenas. El nombre del operador de radio era soldado de primera clase Marcus Webb, y estaba a punto de cometer lo que el ejército llamaría sabotaje, lo que él llamaría supervivencia. Marcus estaba sentado en una jeep cubierta con lona estacionada detrás del puesto de mando cerca de Stavelot, Bélgica, con auriculares ajustados sobre las orejas, monitoreando las frecuencias alemanas que no se suponía que entendiera. Pero sí las entendía. Su abuela había hablado alemán. Su madre había insistido en que lo aprendiera. Y ahora, a los 23 años, en medio del peor invierno que se recordaba, esa habilidad estaba a punto de cambiarlo todo. Afuera, la nieve caía en capas espesas y sofocantes. Las fuerzas americanas estaban en caos. La ofensiva alemana, Operación Observa el Rin, había perforado sus líneas como un puño a través del papel. Unidades enteras estaban cortadas. Las líneas de suministro estaban destrozadas. Y en algún lugar de la ventisca, un convoy blindado alemán se movía hacia una posición americana crítica, llevando el combustible y la munición necesarios para sostener su ataque más profundamente en Bélgica. Marcus había estado escuchando el tráfico de radio alemán toda la mañana. La disciplina de comunicaciones de la Wehrmacht se había desmoronado. Los oficiales gritaban coordenadas. Los comandantes de tanques solicitaban direcciones. Y en un momento de claridad descuidada, un oficial de enlace de la Luftwaffe había transmitido un informe completo sobre la ruta y composición de un convoy alemán. 12 vehículos, camiones cisterna de combustible, camiones de munición, todo moviéndose hacia el norte a través de un camino forestal hacia la ciudad de Trois-Vierges. El convoy se dirigía directamente hacia la posición del batallón de destructores de tanques 702 americano. Marcus lo había escuchado todo, y sabía exactamente qué hacer. Marcus Webb se había enlistado en el ejército para escapar de un trabajo sin futuro en una fábrica en Newark, Nueva Jersey. Nunca había querido ser un héroe. Solo quería ver algo más grande que paredes grises y líneas de montaje. Lo que había visto en su lugar era el caos de la guerra moderna. Hombres gritando en radios que no funcionaban, órdenes que llegaban demasiado tarde, reportes de inteligencia que llegaban demasiado tarde. Ahora, sentado en esa jeep con una frecuencia alemana zumbando en sus auriculares, Marcus enfrentaba una elección que determinaría si viviría para ver Newark nuevamente. El convoy era real. Los alemanes habían confirmado su posición 2 veces. Su confianza era absoluta. Eran dueños del camino. Eran dueños del bosque. Eran dueños de la mañana. Pero ¿y si no lo eran? ¿Y si de repente, misteriosamente, el camino se volvía peligroso? ¿Y si la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, todavía aferrándose a un hilo de poder, recibía coordenadas falsas? ¿Y si las fuerzas americanas aparecían en ese camino por pura casualidad? Marcus se quitó los auriculares y miró el equipo de radio frente a él. El transmisor, el receptor, los marcadores que lo conectaban con el mando y con el enemigo. Entendía las frecuencias de radio de la manera en que un pianista entiende las teclas. Podía hacer que este equipo cantara, gritara o mintiera convincentemente lo suficiente para que los hombres murieran creyéndolo. Miró hacia el puesto de mando. El teniente coronel Gilmore estaba adentro, intentando coordinar con una división que en sí misma estaba dispersa por la mitad de Bélgica. Nadie estaba viendo al operador de radio. Nadie nunca lo hacía. Marcus tomó su decisión. Sintonizó el receptor en la frecuencia aire-tierra alemana, la línea utilizada por los pilotos de la Luftwaffe para comunicarse con los controladores en tierra. No transmitió en ella, no directamente. En su lugar, pasó la señal a través de su equipo y creó una distorsión, un bucle, una retroalimentación que haría que cualquier transmisión en esa frecuencia sonara rota, fragmentada, urgente. Luego transmitió, no en alemán, sino garbled, amplificada, distorsionada, coordenadas. No las coordenadas del convoy alemán, sino coordenadas ligeramente desplazadas, 1 milla hacia el norte, directamente hacia un bosque denso donde la artillería americana había sido posicionada. La frecuencia explotó con voces alemanas confundidas, pilotos de combate pidiendo aclaración, controladores en tierra exigiendo repetición. La distorsión que Marcus había creado hizo que todo sonara como una emergencia.
como si un ataque aéreo americano fuera inminente, como si necesitaran apoyo de combate inmediatamente. Marcus observó el marcador de radio y contó segundos. 90 segundos después, el controlador aéreo alemán, asustado por el caos en la radio, transmitió una orden desesperada a sus escuadrones de combate. Actividad enemiga aérea. Referencia de cuadrícula Delta 72. Ataque inmediato. Repito, ataque inmediato. Dio las coordenadas falsas, las que Marcus había transmitido. 20 minutos después, 8 cazabombarderos Bf-109 alemanes salieron disparados de las nubes. Sus pilotos, creyendo que estaban respondiendo a una llamada de emergencia para apoyo aéreo cercano. Les habían dicho que un ataque aéreo americano era inminente. Les habían ordenado neutralizar la amenaza. Se lanzaron en picada hacia las coordenadas que les habían dado. Lo que encontraron en su lugar fue su propio convoy. La primera bomba golpeó un camión cisterna de combustible. La explosión iluminó todo el bosque. 3 vehículos más fueron destruidos en el primer ataque. Los conductores pánicos, intentando marcha atrás, pero el camino forestal era demasiado estrecho. La segunda ola de combatientes llegó, viendo solo vehículos ardientes y creyendo que estaban destruyendo armadura enemiga. Para cuando los pilotos de la Luftwaffe se dieron cuenta de lo que habían hecho, ya habían destruido la mitad del convoy. Los conductores alemanes sobrevivientes abandonaron sus vehículos y huyeron hacia la nieve a pie. El combustible, la munición, los suministros destinados a alimentar la ofensiva final desesperada de Hitler, todo ardiendo en el bosque de las Ardenas. Marcus no vio qué sucediera. Había hecho lo que necesitaba hacer y luego deshabilitó el equipo de distorsión, borró los registros y estaba sentado tranquilamente en su estación cuando el capitán Langston entró corriendo en la tienda de radio, con los ojos desorbitados. ¿Escuchaste ese tráfico de radio?, exigió Langston. Los combatientes alemanes acaban de bombardear su propio convoy. Las coordenadas llegaron garbled. Alguien está diciendo que fue interferencia americana, pero no escuché órdenes de interferencia de la división. Marcus mantuvo su expresión neutral. La señal fue bastante clara en nuestras frecuencias, señor. La de ellos parecía tener problemas. Mucha interferencia. Langston lo miró durante un largo momento. Algo parpadeó a través del rostro del oficial. Comprensión, tal vez, o sospecha. Pero Langston había estado en el ejército lo suficiente como para saber que algunas cosas eran mejor dejarlas sin examinar. Buen trabajo, finalmente dijo Langston. Cualquiera que sea lo que estaba sucediendo en su red, sigue monitoreándola. Marcus asintió y se volvió hacia su equipo. Esa noche, mientras la nieve continuaba cayendo y las implicaciones completas de lo que había sucedido comenzaban a filtrarse a través de la cadena de mando, la División 17 SS Panzer alemana se enteró de que su convoy había sido destruido. No por tanques, artillería o infantería americana. Por su propia fuerza aérea. Por confusión. Por una señal de radio que había dicho lo incorrecto en exactamente el momento correcto. El combustible que se suponía debía llegar a sus unidades de vanguardia nunca llegó. Sin él, el avance alemán se ralentizó. Sin impulso, se estancó. Sin la capacidad de moverse, murió. 3 días después, cuando las fuerzas americanas comenzaron a contraatacar y el impulso cambió de nuevo hacia los aliados, Marcus recibió una visita de un mayor con insignias de inteligencia en el hombro. «Estamos tratando de reconstruir lo que sucedió con ese tráfico de radio alemán», dijo el mayor, estudiando a Marcus con la intensidad de un hombre buscando cabos sueltos. Algunos de nuestros oficiales de inteligencia de señales piensan que alguien deliberadamente creó esa distorsión, que no fue falla de equipo. 15 de enero de 1945, cerca de Foy, Bélgica. El soldado de primera clase Tommy Russo había sido cocinero durante 30 años antes de la guerra. No un soldado, no un combatiente, un cocinero. En el Bronx había dirigido una pequeña trattoria con su hermano, el tipo de lugar donde el espresso era fuerte y la pasta aún más. Cuando el ejército lo reclutó a los 42 años, lo único que querían de él era sopa. Tommy podía hacer sopa con casi cualquier cosa. En Normandía, la preparó con raciones K y agua de lluvia. En Francia, con carne de erizo que sabía a cuerda vieja y desesperación. Para cuando comenzó la batalla de las Ardenas en diciembre,
Tommy ya había aprendido la regla más importante de la cocina de campaña. Si está caliente y llena el estómago, salva una vida. Ahora, en esta mañana helada de enero, Tommy estaba detrás de las líneas estadounidenses, cerca del pueblo de Foy, Bélgica, tratando de mantener caliente una enorme olla de guiso sobre una fogata. El 506º Regimiento de la 101ª División Aerotransportada había estado rodeado en Bastogne durante casi un mes. El sitio había sido levantado por las fuerzas del general Patton, pero los alemanes seguían cerca, aún cazando, aún peligrosos. El trabajo de Tommy era alimentar a 240 hombres. Su fuego era la única fuente de calor y comida caliente en temperaturas que caían por debajo de cero por la noche. El fuego había sido cuidadosamente colocado en una zanja detrás de la tienda de cocina, protegido de la observación directa alemana por un pequeño terraplén y espesos abetos. O al menos, eso le había dicho el teniente Brooks cuando eligió el lugar 3 días antes. Tommy no discutía con los oficiales. Él solo cocinaba. La mañana había empezado fría y se había vuelto aún más fría. Para las 8 horas, el fuego de Tommy se apagaba. La leña estaba húmeda. La nieve seguía cayendo y sofocando las llamas. Necesitaba calor, y lo necesitaba rápido. Los hombres llegarían para el desayuno en 1 hora, y Tommy Russo jamás había servido sopa fría en su vida. No pensaba empezar ahora. Decidió usar lo que tenía. Detrás de la tienda de cocina, en un tambor de acero, el intendente almacenaba cajas de municiones viejas y madera de desecho. Estaba prohibido usarla. La madera había sido tratada, quizá impregnada con algo que la hacía arder con fuerza y rapidez. Pero la madera estaba ahí, y la sopa de Tommy necesitaba calor. Rompió 3 tablas y las echó al fuego. Las llamas se elevaron de inmediato, ardiendo con un intenso color naranja rojizo, más caliente de lo que la madera normal podía arder. El fuego rugió con una intensidad que sorprendió incluso a Tommy, que conocía los humores del fuego. Al principio no notó que el humo había cambiado de color. Se había vuelto de un gris tenue a un negro espeso y aceitoso, que se elevaba en una columna visible a casi 1 kilómetro. En una casa en ruinas, a unos 700 metros al noreste de la cocina de Tommy, el Hauptsturmführer Klaus Hoffmann yacía en las sombras, esperando. Hoffmann era francotirador. Lo había sido durante 4 años, desde la invasión de Rusia. Había sobrevivido más que la mayoría porque seguía una regla inmutable: paciencia. Esperaba horas, a veces días, por un solo objetivo: un disparo limpio. Luego se reubicaba. Nunca el mismo lugar 2 veces, nunca la misma rutina. Él y su observador, un sargento del Wehrmacht llamado Becker, se habían infiltrado tras las líneas estadounidenses 2 semanas antes. Su misión era simple: crear miedo. Un oficial estadounidense asesinado, y el efecto se extendía por todo un batallón. Un médico muerto mientras trataba a un herido, y los hombres sangraban hasta morir, porque los demás tenían miedo de ayudar. Hoffmann había matado a 17 hombres hasta ese momento. No todos eran oficiales ni objetivos importantes. Algunos solo habían tenido mala suerte. Un operador de radio que salió de su tienda, un empleado de suministros que caminó entre 2 edificios, pero cada muerte tenía un efecto. Cada muerte multiplicaba el miedo. Ahora, observando por su mira telescópica, Hoffmann vio algo que lo hizo incorporarse levemente: el humo negro de aquel fuego, demasiado oscuro, demasiado espeso. Eso significaba acelerantes, químicos. Significaba que los estadounidenses estaban siendo descuidados o desesperados, o ambas cosas. Y cuando los estadounidenses se descuidaban, a menudo los oficiales se acercaban a comprobarlo. Le susurró a Becker: ¿ves el humo? Tal vez sea un puesto de mando, o de suministros. En cualquier caso, alguien importante podría acercarse a inspeccionar. Becker asintió, ajustando su propio visor de observación. Esperaron. Lo que Hoffmann no sabía era que aquel humo negro era visible para más de un par de ojos. A 3 millas de distancia, en el puesto de observación adelantado de la batería de artillería de la 101ª, el teniente David Chen estaba vigilando movimientos alemanes con su telémetro y telescopio. Vio elevarse la columna de humo y marcó de inmediato su posición.